tardes, agradezco la invitación que me hacen de la jefatura para presentar a ustedes mi libro que se llama El sistema de transporte público en el Estado de México, el caso del Mexibus, líneas 1, 2 y 3. Y con el propósito de llevar esta situación de confinamiento obligatorio, me permito hoy presentar este libro para ustedes, esperando que sea de su interés. ¿Por qué razones estudiar el Mexibus? Pues básicamente porque el Mexibus es uno de los principales sistemas de transporte público en el Estado de México que tenemos hoy en día. Justamente el Mexibus abarca el aspecto que tiene que ver con las líneas 1, 2 y 3, en este caso que comprenden 7 municipios del Estado de México, a saber lo que es Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Tecámac, Tultitlán, igualmente Coacalco y Cuautitlán. Estos 7 municipios mencionados representan casi 4 millones de habitantes, los cuales a su vez generan un porcentaje o constituyen un porcentaje del 30% de la población total del Estado de México. ¿Por qué ahí entonces su importancia de estudiar esta zona? ¿Cuál es el objetivo de este libro? Pues básicamente evaluar el impacto económico, político, urbano y ecológico que ha tenido el sistema de transporte del Mexibus. ¿Cuáles son, en este caso, el planteamiento del problema? Pues básicamente estudiar hasta qué grado ha sido el impacto que ha tenido el sistema de transporte Mexibus en términos generales en nuestro entorno. Específicamente partimos de la hipótesis que señala qué tanto ha servido este sistema de transporte para poder movilizar casi más de 2 millones de habitantes que circulan en estos municipios señalados. Como ustedes saben, el sistema de transporte público que hoy en día existe en el Estado de México se ha caracterizado en las últimas décadas por ser un transporte ineficiente, caro, igualmente prepotente el trato por parte de los choferes, de los conductores, y de igual forma es altamente contaminante y ruidoso. En términos generales también podemos decir que hoy en día los indicadores más importantes del transporte de los usuarios del Mexibus analizado se caracterizan porque, por ejemplo, en la línea 1 del Mexibus es básicamente utilizado por jóvenes estudiantes cuyas edades oscilan entre los 12 y los 22 años. Mientras que en la línea 2 del Mexibus, que corre de Plaza Las Américas igualmente a La Quebrada, básicamente quienes utilizan esa línea 2 del Mexibus son empleados privados como empleados también de gobierno federal. Y en la línea 3, que es la de Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, básicamente la utilizan comerciantes y también obreros en general. Entonces, teniendo estas cuentas, podemos mencionar también que otra característica que tienen estas líneas es que, por ejemplo, la línea 1 y la línea 3 predominan aquellos usuarios cuyos ingresos están entre 1 y 3 salarios mínimos. A diferencia de la línea 2, que es donde vemos un nivel socioeconómico mayor, cuyos salarios mínimos oscilan entre 3 y 5 salarios mínimos. Entonces, esto nos ubica más o menos en términos generales las diferencias socioeconómicas que tienen los usuarios por cada línea del Mexibus. ¿Cuál es el tipo de comercios que encontramos en cada una de estas líneas del Mexibus? En la línea 1, por ejemplo, ya dijimos la que corre de Plaza Aragón hacia Tecámac, Ojo de Agua. Ahí vemos, por ejemplo, que predominan negocios como las refaccionarias y predominan los negocios también como los establecimientos de comida. En la línea 2 predominan básicamente negocios que van desde agencias de autos, igualmente autoservicios, cadenas de autoservicio y muchas sucursales bancarias. Por último, en la línea 3, en esa Chimalhuacán, predominan básicamente tiendas de abarrotes, farmacias y también tiendas de préstamos, de las famosas Prendicash. Eso es en términos generales. Por otro lado, ¿cuál ha sido el costo total por pasajero que tenemos en las 3 líneas? Me voy a apoyar un poco en la lámina donde vienen cifras muy importantes. La línea 1, cuya dimensión es 17.5 kilómetros en general, con 24 estaciones, con un costo total que fueron de 1.490 millones de pesos, y transportó hasta el año donde se hizo la investigación 121,000 pasajeros, tuvo un costo por pasajero de 12,300 pesos, en comparación con la línea 2, la cual es la más larga de todo el sistema del Mexibus, con 21.3 kilómetros, con 43 estaciones en general, con un costo de 1.668 millones de pesos,
transportó 95,000 pasajeros con un costo de 17,452 pesos por pasajero. Por último, la línea 3, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, con una longitud de 14.5 kilómetros y con 29 estaciones, tuvo un costo total de 1,471 millones de pesos. Sin embargo, fue la estación que al transportar menor cantidad de pasajeros, 65,500, fue la que tuvo un costo por pasajero mayor, la cual ascendió a 22,436 pesos por pasajero. ¿Cuál fue el promedio en total de las tres líneas? El promedio total fue de por pasajero 16,401 pesos. Eso es en lo que se refiere a términos de costo total y costo por pasajero según la línea. Avanzando un poco en mi exposición, podemos hablar de ventajas y desventajas. Como siempre, todo proyecto tiene ventajas y desventajas. Algunas contempladas originalmente por el proyecto, otras no contempladas por el proyecto. Podemos hablar, por ejemplo, de las ventajas. ¿Qué ventajas tuvo haber iniciado desde hace más de 10 años las líneas del Mexibus en el Estado de México? Pues en primer lugar, una gran ventaja es de que, de acuerdo a la opinión de los propios pasajeros que utilizan estas líneas y para los cuales aplicamos nosotros en esta investigación más de 5,000 encuestas en las cuales nos apoyaron alumnos de la carrera de Sociología y de Economía, pudimos tener la oportunidad de poder encuestar a estos más de 5,000 personas, usuarios, y obtener respuestas de primera mano. Una primera ventaja que estos usuarios señalaban es, por ejemplo, la seguridad. Es decir, los pasajeros se sienten más seguros al transportarse en esas líneas del Mexibus comparativamente con los camiones, con las combis, con las micros, donde anteriormente se transportaban. Y por otro lado, también los usuarios se sienten de algún modo con más ventajas de transportarse en el Mexibus, sobre todo porque ahí les permiten a ellos hacer un transporte más rápido, más eficiente y sobre todo también más limpio, más higiénico, tomando en cuenta de que casi todas las estaciones y en los mismos transportes hay siempre personal de limpieza que mantiene en buenas condiciones estas unidades. Pero como todo también, un sistema de transporte que brinda servicio para más de, dijimos, 5 millones de habitantes en estos 7 municipios, hay desventajas. Una de las principales desventajas, y que a su vez fue queja principal de los usuarios al momento de encuestarlos, es de que, por ejemplo, las máquinas en las cuales se hace la recarga para poder abordar este sistema de transporte regularmente fallan mucho. En segundo lugar, se quedan con sus cambios. Entonces tienen que andar buscando quién les cambie algún billete para poder meter exactamente el importe exacto para que les pueda hacer la carga. Y en tercer lugar también, otra queja muy recurrente es sobre todo la tardanza. Muchas veces las unidades de una a otra tienen espaciamiento que va de 3 hasta 10 minutos de un transporte a otro. Entonces esto lo hace demasiado tardado y en ocasiones se junta demasiada gente, sobre todo en horas pico, en cada estación o terminal donde llega el transporte del Mexibus. Y por otro lado también una queja muy recurrente, sobre todo a las personas de la tercera edad, es que no hay cortesías. Es decir, a diferencia de lo que sucede en la Ciudad de México, en donde el metro, el trolebús y también el metrobús de la Ciudad de México sí tiene cortesías para personas de la tercera edad y los niños. Caso contrario, encontramos en el Estado de México, el Mexibus no tiene esas cortesías, tomando en cuenta que son empresas privadas, las concesionarias cuyos propósito buscan tratar de obtener lo más rápidamente posible la inversión que realizaron desde hace algunos años en todo el sistema de equipamiento, construcción y compra de estas unidades de transporte. Finalmente, ya para concluir, podemos señalar que si bien el sistema de transporte del Mexibus en el Estado de México ha tenido ventajas y desventajas, es bien cierto que el propósito por el cual fue edificado fue básicamente para tratar de lograr una mayor rapidez, un menor costo y una mayor eficiencia en el sistema de transporte público del Estado de México. Sin embargo, hemos visto que a pesar de que se ha hecho el esfuerzo, todavía como que el Mexibus no ha logrado tener el impacto para el cual fue creado. Es decir, como que el Mexibus pudiera tener todavía mayor alcance, mayor, digamos, eficiencia. Sin embargo, al parecer la gente sigue teniendo problemas para transportarse, sigue creciendo la demanda y como que la paciencia de los mismos pasajeros se está agotando. Entonces esperemos que en los próximos años el gobierno del Estado de México y las autoridades correspondientes
puedan lograr apoyar más el desarrollo de este sistema de transporte público que requiere, por supuesto, la población mexiquense. Muchas gracias por su atención.